Bueno, bienvenidos al canal. Disculpad por el ruido externo, eh, pero tengo también detrás de estas paredes una reforma y también están picando y demás, con lo cual grabar ahora mismo sin ruido pues es bastante difícil. Así que mis más sinceras disculpas. Eh, Hoy traigo un libro editado por Materia Oscura, que es este, es Hiperstición, es este, y, y la verdad es que mi deseo en este vídeo no es hablar eh, del libro y de todos los pormenores de la noción de hiperstición, sino de tender puentes con otros ámbitos y con otros problemas que rodean y que atraviesan el libro. De manera que si alguno de vosotros quiere profundizar en el tema y en toda la cuestión de la hiperstición, pues puede o bien leer este libro, los escritos de CCRU también editados por Materia Oscura, o bien recurrir a algún visionado o lectura de alguno de los libros y de algunos de los vídeos y libros de Francisco J. Pérez, que se ha dedicado en profundidad a todo ello, ¿no? Y lo hace pues bastante bien. Yo el libro particularmente quiero decir que la traducción es buena. Es un libro que fijaos, con toda la complejidad que tiene y la dificultad ya que entraña una traducción, el libro está muy bien traducido. Los escritos del CCRU están también muy bien traducidos. El libro de Ray Brasier, Nihil desencadenado, está también bien traducido, y el que quizás a mi juicio tiene una traducción que deja un poquito que desear es el libro de la traducción de Ciclonopedia al español. Sea como fuere, eh, me gustaría también comentaros que existe una traducción al italiano de Ciclonopedia, cuya introducción, más que introducción, es un estudio introductorio y es buenísimo. A mí me pareció fabuloso que además la persona que lo hiciera pues tuviera la finura de, de aclarar los puntos que se tratan en el libro de una manera pues tan detallada y tan accesible, porque sí que es verdad que luego sabemos que la lectura de Ciclonopedia es difícil, es difícil. Y pues mucha gente termina eh, dejando el libro a medias o leen un poquito y abandonan, porque es normal, entre otras cosas, es normal. Eh, pero, pero bueno, en el estudio introductorio, este que digo se hace de una manera, como digo, magistral, pero en la introducción a este libro, en la edición, en la traducción al español, a mí me parece una introducción acrítica y la verdad que, que muy poco, no me ha dicho absolutamente nada, a pesar de ser un texto tan significativo, ¿no? Eh, entonces, cuando falta ese punto crítico, o al menos de contrastación con, con posibles problemas que se puedan desprender del propio
de la propia colección de textos, pues me suena más a justificación que a introducción, porque, porque los problemas a los que, entre comillas, se enfrenta toda la colección de textos y autores del libro, pues vienen siendo básicamente los de siempre, ¿no? La noción de hombre, la noción de unidad, la noción de Dios, eh, la religión, la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la razón ¿cómo le llamaríamos? Como con R mayúscula, ¿no? Y, y entonces me parece un poco, pues, más seguidista y demás que una introducción crítica. Sea como fuere, el tema pues de la hiperstición, que en resumidas cuentas son ficciones, según ellos, ficciones que se vuelven reales, pues ahí habría que ver, claro, que si ellos abogan por una práctica hipersticional, y entiendo que si la... Es que está mi perro aquí y no hay manera de, de, también de callar, ¿no? Bueno, ya que estás aquí, Mimo, ven aquí, ven aquí, Mimo, Mimo, aquí está, Mimo, ven aquí, ven aquí, aquí está, aquí está, es chiquitín, ¿eh? El Mimo, saluda, muy bien, y ahora a la cama, venga. Pues decía que, que el libro pues se enfrenta a esos problemas y que no son en este sentido novedosos y tienen pues al final los mismos problemas y se enfrentan a los mismos problemas que pues lo hacían Deleuze y Guattari en su momento, ¿no? Sí que es verdad que la cuestión de la ficción y el enfoque es diferente. ¿Por qué? Porque ellos abogan por una práctica precisamente hipersticional. Eh, y esto es grave. ¿Por qué es grave de importante? Porque si la ficción que viene del latín, la palabra ficción viene del latín fictio, y fictio es disimular, eh, fingir, y por otro lado también significa hacer pasar algo que no es por algo que es. En resumidas cuentas, pues podría ser equivalente a mentir. Si esto es así, la cuestión es que al final lo que estamos haciendo son prácticas de fingir, y a través de esa ficción, de ese hacer como sí, pero en realidad no, y, y demás, al final lo que se genera no es que se hagan reales. O sea, si algo no es, directamente no es. Pero si tú haces pasar algo que no es por algo que es, haces pasar. Eso no es que lo hagas real, ¿de acuerdo? Eso es que, digamos, se van generando una serie de, vamos a llamarlos simulacros, ser, no es exactamente igual en Platón, pero vamos a decir sofismas y demás. Entonces se va creando un suelo donde
ya no es posible distinguir entre verdad y, y mentira, ni tampoco entre verdadero y falso. Esto lo analizaba en Cultura y Simulacro, pues Baudrillard, y, y las consecuencias precisamente de esta cultura del simulacro pues es catastrófica. De hecho, la cuestión de ese carácter desierto de lo real es que precisamente pues ya lo único que hay es simulacro. En la realidad pues no hay nada, porque nada se coloca ahí, ¿no? De manera que cuando ellos hablan de ficciones que se vuelven reales, de alguna manera creo que cometen un error, porque las ficciones no es que se vuelvan reales, sino que componentes donde la ficción se engancha y donde la ficción también trabaja, eso tiene una serie de consecuencias y de entrelazamientos con, con pues precisamente con la persona o con el grupo de personas que digamos están ejerciendo esa ficción consciente o inconscientemente en su entorno. Ahora bien, creer, claro, aquí es donde existe otro problema, que la realidad sea, digamos, el depósito de la verdad, porque una ficción que se vuelve real, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque una ficción es una ficción, y algo que, digamos, no es ficción, sino que es eh, verídico y verdadero, pues es verídico y es verdadero. Una ficción es, ya digo, algo que no es verdad. La asociación verdad y realidad, ese dúo es más complejo, pero precisamente ellos advierten que en el mundo de la creencia, digamos que es un campo fértil para la práctica hipersticional. Ahora bien, creer es pensar que X, Y o Z es posible o es probable, de modo que entramos dentro de la de la probabilidad, por así decirlo, ¿no? Ahí tenemos a Pascal. Y por otro lado, la creencia pues básicamente es tener la confianza en algo, ¿no? Y que no pasa por el uso del raciocinio, sino más bien una cuestión afectiva, ¿no? De hecho, la creencia tiene la raíz indoeuropea ker, que es pues corazón, ¿no? Vamos, que es una convicción en este sentido, y está sostenida por una cuestión, por un elemento importante afectivo. Pero la creencia no hace referencia a verdades, porque si estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de posibilidades y demás, no hace referencia a verdades. Un convencimiento íntimo de raigambre afectiva. En Hiperstición, en el libro, se nos habla también de que debemos abrazar la acreencia en lugar de la increencia o la creencia. ¿De dónde viene esto? Pues
creo, rastreando un poco y tirando de memoria, Deleuze hacía referencia a una suerte de ateísmo, tranquilo, un pensamiento de la inmanencia y un pensamiento en la cuestión, sobre la cuestión de Dios, atea. ¿Pero por qué tranquilo? Porque él, Deleuze, claro, no quería, o de alguna manera ya no le era relevante, mejor dicho, y disculpadme, no era relevante para él la pregunta de si Dios existe o si Dios no, o la pregunta, ¿no existe Dios? ¿No? Dios es, etc. Entonces, claro, en este sentido, la cuestión de la creencia entra justamente o se vehicula, creo, creo, con este ateísmo tranquilo de Deleuze. Lo que pasa es que eso también tiene sus consecuencias filosóficas y sus causas, ¿no? Precisamente no todo el grupo que formaba Hyperstition, pero sí sabemos que Neil Land pues es un fuerte defensor de una postura inmanentista, a partir de las lecturas de Spinoza, pasadas también por Deleuze, y en este sentido sí que la creencia estaría situada o lo ligarían con una suerte de teísmo, la increencia y el ser incrédulo de alguna manera estaría ligado con el ateísmo, vamos a llamarlo un ateísmo o un agnosticismo débil, pero la creencia sí que se sitúa dentro de este ateísmo tranquilo que proponía Gilles Deleuze. Bueno, la introducción al libro, y vuelvo a ella después de haber hecho este pequeño recorrido que ya digo, si quien quiera, existen otras fuentes pues que se han dedicado a ello y que lo dicen y lo expresan de una manera mucho más detallada y concisa, pero existe en la introducción, aparte de todo esto, existen algunas afirmaciones que a mí me han sorprendido, ¿no? Tengo por aquí, por ejemplo, todas estas denuncias, ¿no? Se trata de ir contra la lógica unitaria. En general siempre es un contra, realmente es un a favor, pero dice, por ejemplo, ir de alguna manera contra la lógica unitaria, que es el paradigma epistémico según el cual solo existe una verdad metanarrativa que después se cosifica a través de distintas narraciones más o menos ajustadas a lo real, las cuales acabarían representando meros modos alegóricos de entender un mismo objeto. Bueno, la lógica unitaria per se no es algo negativo. La lógica relativa a la unidad, relativa al uno o a lo uno, es una cuestión muy compleja y que no puede uno desembarazarse así como así, y tampoco es algo que sea, vamos a decir, nocivo. ¿Por qué se ve como nocivo? Bueno, porque se abren nuevas vías de pensamiento que hacen una identificación del uno con el poder, el uno como el significante padre, el uno como autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que se va, todo es curioso porque toda esta cuestión de no antropomorfizar
los conceptos, de no antropomorfizar los discursos, etcétera, etcétera, y de desantropomorfizar todos los relatos, pues claro, al final le atribuimos al uno el falo, le atribuimos al uno el padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final pues corresponde pues a la multiplicidad como lo femenino, como lo suave, con adjetivos que vamos añadiendo porque previamente hemos cargado al uno de esa manera. Y, y, y bueno, pues yo creo que la filosofía a lo largo de su historia pues sí que es verdad que existe pues una jerarquía, igual que en Plotino, un sistema de emanación, y el uno es el principio del cual emana todas las cosas, ¿no? Dicho, dicho mal y pronto, ¿no? Pero el revestir el uno de esa manera y de la manera tan, como dirían algunos, postmoderna, pues no deja de ser, pues eso, una estrategia para desmontar o promocionar unos discursos u otros, ¿no? Hay un libro que lo tengo por aquí ahora mismo. La verdad es que tengo esta estantería, pero tengo más, entonces lo tengo por aquí, pero en algún momento habrá alguien que hable de él. Y es un libro sobre el uno y se ve como un estudio sobre precisamente el uno da para muchísimo, abre nuevos planteamientos en lógica, por ejemplo, abre nuevos planteamientos en ética y por supuesto en ontología, ¿no? Y como es muy complejo, no es tan... Y precisamente lo hace de una manera completamente, vamos a decir, fría, ¿no? No utiliza ningún tipo de fervor, llamarle al uno padre, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente él hace un análisis lógico, metalógico, ontológico y ético del uno a su manera y bueno, pues es un libro que está editado por Alpha Decay. Volviendo a lo que estaba diciendo, la lógica unitaria. Para ellos, como digo, les supone un problema por el revestimiento que se ha hecho de ese concepto. No porque el concepto en sí mismo sea negativo, sino por el revestimiento, como digo, que algunos han hecho sobre eso. Bien. Pero sin unidad, por lo menos sin unidad entendida como soporte de consistencia, no porque ya tenga que existir ontológicamente lo uno, sino pues, la cuestión de una mínima consistencia y de sentido, la desaparición de eso implicaría la desaparición también del sentido de la consistencia y de cualquier forma comunicativa de lo que incluso en este mismo libro se está exponiendo. Les recuerdo que Fernando Zalamea pues tiene un libro, me parece que es en filosofía sintética de las matemáticas. Yo es que lo tengo en PDF, otro es el hilo de Ariadna, que este sí que lo tengo aquí detrás, pero Fernando Zalamea, aun con mis reservas y demás, me parece que hace un estudio y un desarrollo de esa relación entre lo uno y lo múltiple, donde ni se privilegia de alguna manera lo múltiple como la nueva forma emergente de lo revolucionario, ni lo uno como el residuo arcaico del que hay que desprenderse, sino como se entretejen ambas nociones. Y me parece bellísimo, muy bien escrito y la verdad es que ambos libros fueron gozadas
leerlo, es maravilloso. De manera que hay en este sentido una especie cuando decía lo del seguidismo, decía precisamente esto, ¿no? No hay justificaciones más que de por qué se tiene que criticar la lógica unitaria, de por qué, o sea, las razones que se dan son muy malas. Entonces, pues la verdad es que no invitan a, si hay un mínimo de reflexión, no invitan a tomarse en serio estas críticas, ¿no? Dice después que sin duda alguna jamás faltarán aquellos que procuren racionalizar lo inasequible de la razón. Esto supone que, quiero decir, no es que diga una cosa de que esté defendiendo la cuestión de que por ejemplo, la razón lo pueda todo, ni lo contrario, la razón no puede nada. Pero pero puede existir la posibilidad de que alguien elabore un sistema donde la razón da cuenta de absolutamente todo. De manera que aquí se está asumiendo que, porque sí, que existe algo que es inasequible a la razón, y habría que entender cuál es la naturaleza de eso que es inasequible y que entendemos también por razón. Pero de cualquier manera, como digo, es algo que se va repitiendo no solo en la introducción, sino a lo largo del libro, ¿no? Y declarar una guerra, aquí dice, encarnizada al sistema de seguridad humano, confabular con ficciones que se hacen que se hacen reales a sí mismas, quedando toda realidad reducida a ficciones que han devenido reales. Con lo cual, ¿para qué? Mi pregunta es, bueno, no es una pregunta, ¿no? Es más bien una afirmación, pues qué pérdida de tiempo. Si todo se ha convertido en ficción, la realidad se convierte en ficción, todas las ficciones se convierten en reales, pues al final poco movimiento va a haber. En cualquier caso, en un mundo donde el discernimiento entre aquello que es verdad y aquello que no lo es, pues si esa posibilidad de discernimiento queda anulada por precisamente además una práctica hipersticional, pues la verdad es que, o por lo que llamada práctica hipersticional, pues la verdad es que no es algo que yo quiera precisamente en mi vida. No lo sé, o sea, si alguien desea vivir absolutamente en el caos total, no lo sé. Pero habrá gente que teóricamente sí, porque queda muy bien en un sentido de marketing y de promoción de algún tipo de obra, pero en la práctica no. Con lo cual, la práctica hipersticional al final pues queda, a mi juicio, en un mero, por lo menos tal y como lo proponen, un mero pasatiempo, ¿no? Y en un juego que no va a mi juicio a ningún lado. He intentado ir a alguna definición más profunda del término hiperstición, pero tampoco he encontrado una más digamos, clara que la que ya hemos venido tratando, ¿no? Aquí dice: la hiperstición es metódicamente inextricable de una política en tanto que promoción de la multiplicidad. Bueno, aquí no ha dicho nada. Quien sea que lo haya escrito, sea Nick Lamb, sea Mark Fisher, sea quien sea, o Robin McKay, no lo sé, no ha dicho nada, de manera que no encuentro otra definición de hiperstición que sea mejor que la que hemos venido tratando. Y bueno, ya entrando un poco en el libro, pero ya digo, no voy a desarrollarlo. Dice: la práctica hipersticional involucra el reconocimiento de la efectividad de la ficción, usándola sin creer en ella.
¿Y para qué? La pregunta que nadie se hace, pero que realmente es ¿para qué? Para abrir nuevas vías de pensamiento. Pero para eso no tienes que usar mentiras. O hacerte pasar por. Luego está evidentemente el tipo de ficción. O la intención de esa ficción. Que llamaríamos los grados de consecuencia o los grados de impacto de la ficción. Porque evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, aquí no se tiene por qué creer en el profesor Challenger, que es el de Conan Doyle, pero que además me parece que aparece en Mil Mesetas, como lo llama un personaje conceptual, dice para comprobar su capacidad para producir efectos. Bueno, a lo mejor, sí, claro, efectos. Si efectos produce prácticamente todo. Pero, pero quizás la ficción, cuando se trata de regular la pues no sé, una situación, o cuando se trata de la política, cuando se trata incluso de la filosofía, precisamente el conocimiento, el amor al conocimiento, y precisamente al conocimiento no puede ser de otra cosa que de lo verdadero, por las vías que fueren, pero evidentemente Challenger puede ser un personaje de ficción que exponga una serie de verdades. Ahí no habría problema. Pero si tú haces pasar al profesor Challenger como alguien que es real, que existe, y que además lo que está diciendo, que por otro lado puede ser mentira, también lo haces pasar como que es verdad, pues tenemos ya lo que cierto artista llamaría confusionismo, que es algo realmente muy humano y de mucha voluntad. Hay que poner bastante empeño. Bien, en otro lado dice, por ejemplo, para que veamos, por ejemplo, siguiendo esta cuestión del confusionismo, dice que la Academia de Platón había esculpido un lema que rezaba algo así como: nadie entra aquí sin saber ni aritmética ni geometría, efectivamente. Y dice, actualmente deberíamos leer: nadie entre aquí si se atreva a pensar. Los propios de hiperstición. Como digo, queda muy bien, queda muy, entre comillas, revolucionario, queda muy, como se dice hoy, disruptivo. Pero esto es nefasto. Yo, si tengo personas a mi alrededor, pues prefiero a gente que piense a gente que no piense. No es que queremos experimentar. Sí, se puede experimentar, pero pensando también. No sé si es que una cosa excluye la otra, o si es que el experimento se hace ex nihilo y ya está. No. Pero claro, este afán de, digamos, de destruir la cuestión, por ejemplo, de la lógica unitaria, la cuestión de, del pensamiento, del conocimiento y en general de lo que entenderíamos en un uso particular, pero como racional, al final entramos en una suerte de irracionalismo que, bueno, pues no beneficia a nadie, a no ser que sea en términos pues de venta de libros y de venta de discursos que luego ni siquiera uno mismo se lo cree, ¿no? De manera
que se vuelve todo esto una espiral, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera la gente que ha escrito esto pues se lo terminaba creyendo y lo hacen pasar por verdad, ¿no? Pero realmente es algo curioso porque se vuelve a insistir, y esto ya no es que esté en Hyperstation, sino que está en muchos sitios de filosofía, en muchos lugares y reuniones y conferencias y cursos de psicología, de sociología, de política, etcétera. Y es que se toma, por ejemplo, nociones, vamos a poner nociones como rizoma, nociones como no humano. No, lo no humano ni siquiera es una noción, pero me entendéis. Rizoma, no humano y el afuera, por ejemplo, por poner esa tríada. Recuerdo que la cuestión del afuera está en este libro, El diálogo inconcluso de Maurice Blanchot, y Michel Foucault tiene otro libro que es El pensamiento del afuera, en pretextos, y Gilles Deleuze lo desarrolla también en sus libros sobre cine, la editorial Paidós, en aquella frase más o menos que venía a decir que hay un afuera, más afuera de toda la exterioridad y un adentro, algo así, ¿no? Un adentro más profundo que cualquier interioridad, algo así. No lo recuerdo exactamente porque hace muchísimo que no releo el libro de Deleuze, pero estas cuestiones vienen de una tradición, vamos a decir, antihumanista, que no necesariamente tienen que ser antihumanistas, sino que querían, digamos, explorar esas zonas incógnitas del ser humano. Precisamente llegaron queda inconcluso porque es un diálogos de lo que no está cerrado, ¿no? De lo que está abierto y lo que está fuera. Pero todo esto se recrudece y claro, lo no humano, el hablar de no humano y ponerlo automáticamente como algo disruptivo, lo no humano es simplemente, pues puede ser Dios, por ejemplo, cumple perfectamente con algo que es no humano. El mundo, algo que cumple perfectamente lo que es no humano. Podríamos decir el alma, bueno, el alma puede ser esa parte divina que en ese sentido también sería no humana. Y recuerdo, lo digo por las prácticas, el confucianismo, los discursos vacíos, que con la excusa de hacer rizoma, igual que hacer la práctica hipersticional, hacer rizoma, recuerdo que durante el 15M pues estábamos una persona muy querida y apreciada y yo pues estábamos en un espacio y nos llegó una chica de más de 30 años, nos llegó con un cartel pues bastante vamos a decir cutre, y era un de cartón, tal, no era un cartel, era un cartón donde ella había puesto pintura en sus manos y las había puesto ahí y luego las había decorado con alguna florecita y demás, pintura pues muy mala, ¿no? Y nos vino como que era una expresión de
de ella misma, que era la creatividad, el espíritu del 15M, etcétera, etcétera, y que era una cuestión rizomática. Pues no, eso era una bazofia. Ahora, si tú te quieres creer que eso es así, pues lo que habrá que... Yo en ese momento, claro, no quieres disgustar a la otra persona, pero eso es algo que también eh, considero que hay momentos en los que se tiene que decir, momentos en los que uno se tiene que callar, pero en ese momento yo tendría que haber dicho, no te podemos recoger, o sea, yo no tampoco soy quien para recoger nada, pero es que esto es malísimo, esto es una cosa que no sé ni lo que es. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Y cómo se supone, o cómo tú llegas a creerte que esto es algo maravilloso y fruto de la creatividad. No hablamos ya del gusto, ¿eh? No hablamos de si a mí me gusta. No, es que aquello era realmente cutre, feo y absolutamente inútil. Inútil, entre otras cosas, porque, porque valía más lo que se estaba diciendo sobre eso que lo que nos estaba ofreciendo. Entonces llega un momento en que hay que decir, pues hasta aquí. No, esto no puede pasar como, como una obra de la creatividad. Esto es un pastiche sin sentido. Si tú te has elaborado y eso es otra cuestión. De manera que muchas veces contribuimos, porque es muy fácil también decir que los demás y tal, pero muchas veces contribuimos a que esto prolifere. Con la excusa de la práctica rizomática, la experimentación semiótica, las nuevas alianzas y demás. Es como en este libro, la experimentación con el afuera. Yo todavía quiero ver el resultado teórico de la experimentación con el afuera, a día de hoy. De todos aquellos que experimentan con el afuera, porque lo único que leo es textos y textos y textos, hay que experimentar con el afuera, abrirse al afuera, ser abierto por el afuera, etcétera, etcétera, ya, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo defines el afuera? ¿Y qué se extrae de ahí? ¿Qué conocimiento se puede extraer de ahí? Nada. Se quedan en meras frases que sirven como conclusión. Básicamente es la conclusión de un texto, de un discurso, de lo que sea, para quedar bien dentro de un determinado círculo. Pero nada más. Entonces nos estamos enfrentando constantemente a este problema de no llegar a decir nada. Porque si hay una propuesta, adelante, sigamos, experimentemos, especulemos. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué conocimiento se puede extraer de esa especulación? Entonces, yo creo que este libro le pasa un poco eso, ¿no? Que no llega a... No hay nada de eso aquí. Ni aquí, ni tampoco en el CCRU. Cuando uno pregunta qué sentido tiene, que no hace falta preguntarse por el sentido, bueno, pues Negarestani está claro que aporta la cuestión del Abjad, que es como un símil con todas las diferencias, obviamente, respecto a la cábala hebrea. Y claro, dices, bueno, ¿por qué aporta esto? Pues simplemente el sentido era promocionar, entre paréntesis, su propia
su propia figura. Entonces habría que hablar, bueno, es que ahí está de alguna manera aportando la cuestión de la supervivencia de sí mismo dentro de un mercado y por tanto estaría reincidiendo esa lógica de sistema de seguridad, la lógica del movimiento, el modo de hacer del sistema de seguridad humano. ¿Fue un agente hipersticional o fue todo una excusa? La diferencia, dice, ¿cuál es la diferencia entre la hiperstición y la superstición? Que ya avanzábamos con la cuestión, por ejemplo, de Baudrillard, sí que la trata muchísimo, ¿no? Una diferencia es que las supersticiones no involucran necesariamente un devenir real. Pero es que, volvemos a decir, si la cuestión de la realidad es que la realidad sea la depositaria de lo verdadero o de lo efectivamente verdadero, de lo que adquiere existencia en sí, entonces estamos entrando nuevamente en contradicciones, porque una ficción simplemente es, refiriéndome además a la etimología, es un fingir, es un hacerse pasar por, además es justamente incidir en hacer todas estas prácticas, es una incisión constante en hacer pasar algo que no es por algo que es. Pero eso es lo que es real, la incisión, la pretensión, la mentira. Pero ya está. No es que el rojo sea el verde. Ahora, que tú me quieras hacer pasar el rojo por el verde, eso es otra cosa. Eso es lo que es real. Y dice, bueno, la práctica hipersticional, ¿no? Como decía antes, por ejemplo, de la referencia a la afuera, sin preocuparse de, por ejemplo, ver si el mapa funciona, sin preocuparse por los pequeños detalles, debe trabajarse debe trabajarse a nivel de las prácticas y las navegaciones. Hay que descubrir si el mapa es un diagrama de intensificación del contacto con el afuera. Punto. Esto hace referencia efectivamente a la cuestión dice el caso de Don Juan, tomado por Deleuze y Guattari. Sí, pero también de cartografías esquizoanalíticas escritas por Félix Guattari, donde hay, digamos, me parece que se llamaban functores, no estoy seguro, que había universos de referencia para analizar una subjetividad, los universos de referencia, los flujos, los territorios, el lenguaje, por supuesto, de Deleuze y de Guattari, en sus términos, y elaborar una cartografía. Pues en este sentido es igual, pero o muy similar, pero a mi juicio pues más pobre. Y bueno, pues hasta aquí la parte que quería tomar de alguna manera como excusa sobre la hiperstición y bueno, pues os mando un saludo y intentaré tratar el tema de por qué la hiperstición se engancha también con muchos de los discursos que actualmente conocemos en otro vídeo, pero bueno, espero que haya sido de utilidad y nada, pues muchas gracias por estar ahí y disculpad el ruido y
y la actividad incesante de este pequeño animal que tengo por aquí. ¿Vale?